tipo óseo. No, claro. Porque recuerden que es óseo, ¿no? O sea, el mismo nombre de la tiene que ver hecho la parte de regulación hormonal del calcio. Elementos mínimos porque trabajan muchas funciones. Por no decir casi todas. Entonces, ustedes básicamente están clasificados. Bueno, todos ustedes están fuertes y clasificados. Pero vamos a ver que hay efectos, hay enfermedades que van a causar hipercalcemias e hipocalcemias. Vamos a ver cómo el riñón, intestino, bueno, eso para que pueden jugar cosas importantes. Bien, vamos a empezar por los otros y vamos a ver. No, para el chido, para los integrantes, permítanos poder entender el tema, damos motivación, energía, estamos ya sábado después del almuerzo, y he visto el Santo Sábado. Nos acompañan de esto, tenemos que entrar en nombre como Jesús. Entonces, vamos a ver un poquito respecto a lo que es el metabolismo del calcio. Y van a ver ustedes que es un repaso. Por ejemplo, el calcio, vamos a ver las funciones, cómo se regula, qué es la paracetamol, qué es la vitamina D o el famoso calcitriol, qué es la calcitonina, y un poquito vamos a ver lo que es el costo. Vamos, calcio. Ustedes han dicho mal. Ustedes deben saber que el calcio es un cofactor para varios factores de población, como por ejemplo factor 7, factor 9 y factor 10. Que si le debe recordar también son factores vitamina K dependientes. En el caso de la batería de factor 2. Estos factores trabajan mucho con un cofactor que es el calcio. ¿Sí? Entonces el calcio ayuda mucho a la funcionalidad de la cascada. Tanto así, doctores, que si yo no quiero que coagule, a ver, ustedes saben que cuando juntamos nosotros sangre, ustedes han donado, ¿cuántos han donado sangre? Ya. Cuando han donado sangre, su sangre entra en una bolsa y no es que se coagule. ¿Qué creen que hace que no coagule? ¿Ah? Tiene warfarina, ¿qué tiene para que no de heparina, enoxaparina? ¿Qué le meten en las bolsas para que? ¿Qué creen que le ponen? ¿Saben qué? No, lo que se hace es, hay un anticoagulante que va a captar, adivina qué, el calcio, y le quita el calcio a toda la bolsa de sangre que ustedes han donado. Y si le quita el calcio, ya no funciona los controles de coagulación y por tal motivo su sangre no va a coagular. Entonces no tiene nada que ver con heparina ni mazapán, nada de eso. Solamente es un principio fisiológico donde le quita el calcio. Le quitan el calcio y eso hace de que no coagule. Pero entonces, bueno, ya he quitado el calcio, pero ¿y cuando ya el que lo va a recibir? ¿Qué importa? No, porque alguna vez que esa sangre ingrese al torrente sanguíneo, automáticamente ya va a tener calcio. O sea, la persona a quienes está consumiendo tiene calcio. ¿Ya? Entonces, tengan presente ello. O sea, eso es así de simple, no sé con qué, porque te imaginas a una sangre meterle heparina, enoxaparina, lo vas a transfundir después, ¿no? O sea, es como que le estás metiendo anticoagulantes y no es lo correcto que sería el calcio y esa sangre no coagula y cuando entra al organismo se va a encontrar con calcio y la funcionalidad va a ser normal. Eso es lo más fisiológico, ¿ya? Y es por eso que así se maneja la función extranjera. ¿Listo? El otro es el mantenimiento de la proximidad extendida de la membrana plasmática. Ustedes, justo le hicimos una práctica de simulación sobre cómo se estabiliza la membrana ante crisis de hiperpotasemias. Y usamos calcio. Y el medicamento que vamos a hacer es un gluconato de calcio. Entonces, cuando yo tengo hiperpotasemias, me genera arritmias por trastornos a nivel de la potencia de acción de la red de o sea, tengo problemas también. Y el umbral se hace tan corto que con estímulo que cualquier cosa lo estimula y genera transistores, ¿no? Ventriculares, parventriculares. Puede generar fibrilación, taquicardias
celulares y genera muchos problemas. Entonces necesito que el umbral no sea tan cerca como para que genere impulsos rápidamente y tengo que estabilizar esa membrana. Tengo que estabilizar la membrana y se da calcio. ¿Ya? Se da calcio. Ese es un punto importante que tienen que recordar. Lo otro, esto que está fácil, mantiene la mineralización de los huesos, ¿no? Parte de la estructura ósea. Intracelular, contracción muscular. ¿Quién no sabe qué hace esa descarga de calcio de los títulos plasmáticos o de la que intracelular? Tiene la contracción, secreción celulares, tanto de exocitosis como endocitosis. Sí, vamos, ustedes han visto, por ejemplo, las acuaporinas, la secreción de ciertas sustancias que tienen calcio, ¿no? Transmisión sináptica, o es más que conocido, regulación enzimática, segundo mensajero hormonal, crecimiento y división celular, movimiento celular de actividad ciliar y regulación de transporte de bienes. Entonces, todo eso cumple el cáncer. Entonces, si tú te descalcificado, ahí va a tener problemas. Pregunta: el calcio, según, a ver, si se acuerdan de ese producto, ¿el calcio va asociado o no va asociado con proteínas? ¿Va libre o se asocia con ambas formas? Claro, sí, parte se asocia y parte está libre. Por eso se acuerdan que decía que mitad del calcio no filtra porque se pega la albúmina y parte del calcio sí va a filtrar. A ese calcio sin adhesión a la albúmina se llama calcio libre, ¿ya? El que es el calcio activo. El calcio asociado a proteínas no es activo. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces vamos a tener patologías muy enfermedades en las cuales a mí no me interesa el calcio de ayuda a la albúmina, me interesa el calcio iónico, el libre. El calcio iónico, el libre. Bueno, la importancia de. Entonces, el cuerpo humano adulto contiene aproximadamente 1.1 gramos de calcio, ¿ya? Lo que corresponde a 1.5% del peso corporal total. El 99% del calcio que tenemos, ¿dónde está? Huesos. La concentración de calcio plasmático más o menos es 10 miligramos por decilitro en sangre. Adivinen qué calcio es, libre o total. O sea, cuando escuchen total, significa que es el calcio iónico más el calcio de albúmina, ¿sí? Sumo los dos y me da el calcio total. ¿Cuánto es el calcio total? 10 miligramos por decilitro en sangre, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miran calcio, cuando les viene valores así, ustedes dicen, ah, ya, entonces este es el calcio total. El calcio iónico normalmente está entre 1 a 1.5. 1 a 1.5 miligramos por decilitro. Y lo demás ya se ve el calcio debido a qué? A proteína de otra forma. ¿Listo? Muy bien. Más que todo, el balance, recuerden, si se interpreta aquí, ingesta de calcio, por ejemplo, yo voy a ingerir 1000 miligramos al día. Y con mis heces voy a eliminar 900 miligramos al día. Quiere decir que solamente voy a aprovechar un 10, ¿listo? Perdón, un 100 o 100 miligramos al día, pero al final ese 100 lo voy a eliminar por vía renal. Entonces, el calcio que normalmente nosotros eliminamos tiene dos mecanismos, o el renal o el digestivo. El principal es digestivo. El principal es digestivo. Y todo va a nivel extracelular, puede intercambiar con el hueso, puede intercambiar con el riñón o intestino. Comienza a tener conservación, absorción, depósitos, ¿no? Y básicamente filtración. Esto es lo que mencionaba. Miren, el 41% más o menos del calcio está unido a proteínas, un 50% está ionizado y otro está unido a complejos aniónicos. O sea, en total esto me da el 100%. Por eso decía, el valor normal va de 1 a 1.5, ¿ya? De 1 a 1.5. Ahora, el hueso y su relación con el calcio, básicamente, tiene que ver con los fosfatos extracelulares. No conocen eso, ¿no? Básicamente, cómo es que se forma el hueso, cómo se da la respiración, los minerales. Por ejemplo, ustedes saben que así ustedes consuman calcio y tomen sus 3 vasos de leche al día, no van a crecer mucho mientras no se estresen. Estrés óseo, ¿no? Ya, ese es vital, ¿no? O sea, tienen que producir, como le llaman ustedes, microfracturas, ¿no? Si no produces microfracturas del hueso, el hueso no se va a desarrollar, no va a ser fuerte, no va a tener una captación de calcio.
Preguntas, ¿qué microfacturas están produciendo ustedes? Ya, cuando tú saltas, ¿cuál tú ajá, saltas, corres, te caes, bueno, lo que ustedes quieran. El mismo ejercicio mucho ahorita subiendo las escaleras, corrido. Esas actividades crecen de esfuerzo. O sea, no basta que me tomes ustedes los derecha libre para que diga, voy a crecer, los hijos fuertes. No es así. Tiene que haber estrés post. Es la única manera de mejorar la adaptación de calcio. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes se van a dar cuenta que no están haciendo mucho deporte, no están estresando sus huesos. ¿Cuándo es la última vez que han jugado un partido de fútbol? Se acerca el campeonato al 8 de octubre, 12 de ya hay que terminar. ¿Cuándo ha sido la última vez que han saltado soga? En el colegio. Entonces, van a llegar a un aprendizaje muy importante. Si ustedes quieren que una persona tenga huesos fuertes, tiene que caerse, golpearse, saltar. Pero lamentablemente, doctores, no pasa eso. ¿Ya? Mira lo triste. Normalmente los signos de osteopenia y osteoporosis uno lo miraba a partir de los 40 años. ¿Ya? Era normal. En mujeres porque ya no había estrógeno, ya comenzaron a tener osteoporosis. El varón un poquito más tardío, pero ahora saben que a qué edad estamos en osteopenia a partir de los 20 años. ¿Por qué creen? Porque las nuevas generaciones ya son las generaciones de la parte tecnológica. Antes, cuando teníamos jugar al público, oye, un campeonato, cada noche si es posible, nos golpeábamos, poníamos el pie, el piso, caí de básquet, caí de calidad. Igual con tu necesidad, pero era así. Yo me acuerdo que me he caído del techo, me he caído 2 veces por jugar, me caí del techo al primer piso, y te paras y seguías. Ahora te caes y ya convaleciente. ¿Qué sucede, doctor? Es que los huesos se están comenzando a descalcificar. Entonces, si a ustedes les está pasando, imagínense los niños ahora. Antes, cuando éramos niños, nosotros salíamos a jugar. ¿Cómo ha sido su infancia de ustedes? ¿En casa? ¿O está en casa? ¿O está con videojuegos? Bueno, mi generación, bueno, ahora creo que ustedes los cuidan mucho ustedes. ¿No? Mi generación me acuerdo que a los 9 años nos íbamos en mancha, nuestra pandilla, y nos íbamos a los cerros, al fondo, trepábamos, subíamos, nos caíamos, resbalábamos, quedábamos todo el trabajo por tierra y regresábamos a la casa. Como somos una ligera distracción, 9, 8 años, 6 años, nos íbamos a escolar. Ahora los niños cuidan más, como que no, que mi hijo le puede pasar algo. Por la sociedad que ha cambiado. Sí hacíamos juegos de saltar, soga, actividades sí de mucho ejercicio. Por ejemplo, no sé cómo era su actividad física en secundaria de ustedes. Gimnasia. Entonces, cada actividad que ustedes hayan hecho va a depender de su futuro. ¿Ya? Si no se calcificaron bien sus huesos, dicen hasta más o menos los 30 años, después ya nos pueden calcificar muy bien. ¿Listo? Todavía están a tiempo. Ahora, doctor, a los abuelitos, si yo les voy a dar calcio y suplemento, que vamos a hacer más adelante, pues no es suficiente. ¿Qué tienen que hacer a los abuelitos? Ejercicios, que caminen, que hagan huevos. No vale de nada que tú le des calcio si no hace ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, estrés óseo, ese es un punto. Por tal motivo, el desarrollo de calcio y fósforo depende exactamente de todos los huesos compactos, que es un puesto de matriz orgánica en el 30% y por después de sales de calcio en un 70%. El hueso en formación tiene más matriz orgánica y la matriz está formada en un 90-95% por fibras de colágeno tipo 1.
Hay ahora que van a estar básicamente impregnados en sales minerales. En un 5 a 10% tiene gastancia fundamental parecida a nivel celular, donde encontramos mucoproteína, sulfato de conductina y ácido hialurónico. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, tenemos ácido hialurónico, tenemos, o sea, suplementos. Es lo mismo. O sea, ¿cómo piensas asimilarlos sin hacer actividad física? ¿Ya? O sea, yo digo una cosa, eso es engaño. Para mí, personalmente, lo que he descubierto es que es un placer. Dicen, ¿cómo va? No, tú sí que me olvidas pero todos una radiografía de control, igual están. No, pero yo siento que me viene un duele. A ver, vamos a ver tu cartílago. Igual tu cartílago está, tiene su artrosis. Pero ¿cómo ha mejorado? Es como que psicológicamente tiene que mejorar. Lo que sí se ha demostrado es que cuando tú consumes calcio y estos suplementos y haces actividad física, sí, mejora tu hueso parcialmente y tu cartílago. Ya no están demasiado. Y ustedes sí, están a tiempo. Están a tiempo. No, ese que cuando vengan los dos, ya suena como. ¿Les suena la rodilla? Sean sinceros, ¿no? Ya. ¿Saben por qué suena la rodilla? Suena básicamente porque ustedes ya están teniendo dificultad de definición de masa muscular a nivel de los músculos perin y ya los músculos ya no tienen cierta estabilidad. Es por eso que tu rodilla ya no es estable, tiene ciertos dolores de los que yo ahora haces todo, pero tienen que mejorar la fuerza muscular. Tengan cuidado. En su edad. Entonces hay sales de hueso, básicamente que el famoso fosfato de calcio, que es muy importante. Y ahí vamos a recordarnos de la famosa hidroxia. ¿Para qué necesitas más que yo? Sola, magnesio, sodio. Sí, pues es como que se han hecho un curso de morfo. El hueso también, básicamente, donde hay un efecto remodelado. No se olviden, la remodelación no es importante. Yo me acuerdo cuando a ver, por ejemplo, si alguien de sus compañeros se fractura la clavícula, y está así, ¿no? Así, ¿eh? O sea, se rompió, y igualmente que lo quiero y se pega así. ¿Qué opinan? ¿Está bien? No. Entonces tiene que pegarse así. Ya, pero si está pegado así, ¿qué creen que va a pasar? Se va a remodelar. Y se pega y se remodela. ¿Sí? Va a ser interesante. Nada en traumatología, no buscamos que esté pegado perfectamente. A veces, no, tiene que encajar. Nunca más. No, la idea es que esté pegado y solito se remodela y solito se reestructura todo eso. Es muy interesante la remodelación. ¿No? A veces, una fractura de húmero, no sé si han visto esos videos, fuerza. Cuando fuerza, yo acepto que las generaciones antiguas, y bueno, pero su generación de ustedes, si es que no están bien clasificados, sí, pues, a ver, enfréntese con alguien que tenga fuerza, su bracito puede que ya ha pasado. Por ese motivo, ustedes deben tener mucho cuidado. La remodelación es importante porque tú le pones ahí el hueso, así no estén muy alineados, solito el hueso se va a encargar de alinearse, de remodelarse. Porque hay efectos de retención y absorción. Y es muy bueno. Adivinen, en los niños es el 100% más o menos de remodelación. Es muy acelerado la regeneración ósea. Hay una fractura que llama la fractura en tallo verde. Y ese es clásico. El niño, nada, no se rompe. Nada. Se dobla y ahí astillado, pero sigue pegado al hueso. No es como cuando agarras un tallo así verde, rómpalo. No es que todo se rompe acá y acá queda todavía unido. Tú lo doblas y sí, tiene que estar así, mira, tratas de romperlo. Así es el hueso del niño. Es muy peculiar. Un anciano. Solo. Ese ya no es un tallo verde, es un tallo seco. Ustedes, si algún día van a ser traumatólogos, tengan mucho cuidado y van a aprender que cuando van a reparar un hueso o van a colocar tornillos,
es más complejo poder colocar tornillos en un anciano, porque se ha visto que tú pones el tornillo y a veces con solo poner el tornillo se rompe. Pues. Entonces, a veces prefieren ya no hacer operaciones con tornillos, sino colocar en un lugar que solo trate de soldar, ¿no? Pero a veces tampoco suenan, entonces porque están descalcificados. O sea, es bien complicado. Por eso los traumatólogos es muy complicado para ellos reparar huesos de ancianos, porque están descalcificados, son mucho más frágiles, ¿no? Entonces la reparación es mucho más lenta y peor si que no consumen alimentos suplementarios. ¿Listo? La remodelación y la reducción es importante. En el adulto estos procesos dependen de factores como la gravedad y las fuerzas de tensión aplicadas. Hay intervéculas, la parte esponjosa, la parte compacta del son, ya lo saben, han hecho cursos, no va a tomar mucho tiempo explicarles. Ya saben que es un osteoblasto, los osteoblastos, sí, eso creo que no perdón. Funciones también saben que da soporte, participa en el ácido base al proporcionar fosfato y carbonato. Y recuerden que yo les he enseñado que había amortiguadores, unos eran los fosfatos, que tienen que ver con acidez titulable, que hemos ido aprendiendo. Importante, ¿ya? Entonces, adivinen quiénes son nuestras reservas de fosfatos, los huesos. Entonces, si una persona está descalcificada, por lógica, también va a tener deficiencia de fosfatos, ¿ya? ¿Listo? La relación de carbono y calcio, fósforo y magnesio va de la mano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si el calcio aumenta en patología, el fosfato baja. Son opuestos. Vamos, ustedes ya saben qué es la patología. ¿Cuál es su función? Sacar. Por motivos, yo tengo un hiperparatiroidismo y voy a descalcificar. Por ejemplo, si yo tengo deficiencia de calcio, voy a tener más o menos hormona para más. Porque deficiencia de calcio, ¿qué voy a tener más o menos? Va a aumentar. Ustedes saben que los pacientes renales, ¿sí? Los pacientes renales tienen deficiencia de calcio. ¿Sí? Nos queda. ¿Por qué, doctor? Porque aparte que ya no pueden usar vitamina D, ¿sí? Porque ya no hay una formación adecuada. Se descalcifican y adivinen qué hormona está menos. La paratiroidea. O sea, la hormona paratiroidea se va a llevar. Por eso es que un indicador escuchen, de enfermedad renal crónica es que los niveles de hormona paratiroidea están muy elevados. Es muy clásico eso. En una enfermedad renal aguda, no. En una enfermedad aguda, no. Es un péptido de aminoácidos. Básicamente, sus pesos moleculares están en 500, sintetizados en las células foliculares de algunas paratiroideas. ¿Y el tiempo de vida cuánto es? 60 años. Nada más, un tiempo muy corto. Se une a su receptor, para activar la intoxicasa, ¿no? Su ambiente cíclico como segundo mensajero, y este se encarga de la formación de 1,25 de nuestro riñón, y es posible que este sistema también no se directos. Básicamente, es una función. Entonces, doctor, me está dando a entender de que si yo tengo más hormona para tiroidea, voy a formar más vitamina D. ¿Sí o no? ¿Está bien hecho ustedes? Sí. Entonces, un estimulante de la formación es aumento de la hormona para tiroidea, ¿no? Porque al final lo que yo quiero es incrementar los niveles de calcio en sangre. Para ser mi objetivo. Por lo tanto, yo tengo que potenciar todos los factores posibles. Eso es el paratiroidea. Hasta sacar de calcio. Busco todos los mecanismos. Potenciar el riñón, hasta la reabsorción de calcio a nivel intestinal también va a ser potencial. Todo se potencia con el objetivo de mejorar el calcio. Simple, un razonamiento muy complejo. Lo mismo que hemos dicho, básicamente, el con respecto a las básicamente, efectos fisiológicos de la paratormona, en este caso, de la paratiroides, inhibición de la excreción de calcio por riñón por aumento de la resolución tubular. Claro,
conviene eliminar calcio, a los yo necesito calcio, ¿ya? Ese es un punto. Entonces, sucede, doctores, como incremento la reabsorción tubular, adivinen qué va a pasar con el riñón de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. A ver, deduzcan. A ver, usted nos ha dicho que con los enfermedad renal crónica bajan los niveles de calcio y comienzan a hacer osteoporosis. ¿Sí? Pero eso va a estimular la mayor secreción de qué? De paratormonas. Y la paratormona va a estimular básicamente la función de MDD y va a tratar de potenciar el efecto de inhibición de qué? La expresión de calcio. Por tal motivo, aumenta que la reabsorción tubular. ¿Sí? ¿Ah? Sí, pero recuerda que la enfermedad renal crónica no significa que todo lo que no estás en estadio, no estaba en estadio 5. O sea, hay estadio 1, hay estadio 2, hay estadio 3, 4 y 5. Si estoy en estadio 2 o 3, tienes todavía un 50% de que funciona y hay un 50% que no. O sea, todavía las que no, las que funcionan van a seguir haciendo ese mecanismo. Entonces sucede, doctores, que conforme voy a sacarme al estadio 4, ya tengo más niveles de paratormona más alto, por lo tanto, las pocas células van a tratar de captar cáncer, ¿sí? Resolver el caso porque no quiero perder. Justamente el objetivo de la paratormona es eso. Y es por eso que muchas veces ese calcio que está absorbiendo genera más daño renal. En pocas palabras, los riñones se autoaniquilan. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ese efecto? Darle calcio al paciente. Le das tu calcio y bloqueas la secreción de hormona parátiroidea y eso va a hacer que ya no reabsorbas calcio por riñón y se disminuye ese daño. Porque el calcio, la reabsorción excesiva de calcio puede dañar al riñón. ¿Sí? Puede dañar. Estimula la reabsorción ósea activando los osteoclastos, ya, eso sí, para que les digo. Inhibe directamente algunas funciones de los osteoclastos, la estimulación de la conversión básicamente a la parte activa, ¿no? De la vitamina D, disminución directa del fosfato por riñón, por disminución de su tubular, por lo que disminuye el fosfato plasmático, ¿no? Pues hemos dicho, si aumenta el calcio, sangre baja, y viceversa, si comienza a subir calcio, baja el fósforo, y si baja el calcio, aumenta el fósforo. ¿Sí? Siempre, gracias a eso, porque esa es una pregunta que siempre le van a hacer. ¿Ya? En otros exámenes. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un tumor secretor de paratormona, de hecho que sí, va a tener una hipercalcemia todo marcada, aumenta la secreción gástrica de ácido y pepsina, y aumenta la reducción renal de magnesio y hidrogenanes, incluye la de sodio, potasio y demás. También va a afectar la reabsorción ósea del fosfato. Entonces, tengo paratormona, va a actuar en 3 lugares, como resumen, en el hueso, en el riñón, la absorción de calcio, voy a aumentar la eliminación de fósforo por orina y voy a aumentar la producción de qué? De calcitriol, que es la vitamina D. Y en el intestino voy a resolver mucho. Objetivo, aumentar calcio en sangre. Nada. Y si ustedes han regresado a la pregunta, adivinen qué calcio es el que va a ser como el sensor para la paratormona. Calcio de albúmina, calcio libre, calcio total. Libre. ¿Ya? Libre. Por eso, cuando ustedes pidan análisis de calcio, quiero ver cuánto tiene calcio. Está bien, vean el total. Le da un indicador, pero el que realmente les debe preocupar es el cual, calcio iónico. ¿Qué pasa si el calcio iónico les da 0.5? Está muy bajo. Ese paciente no tiene nada acá, pero su calcio total le va a salir en 8. Sí, pues puede tener 8, pero su calcio iónico está extremadamente bajo. ¿Listo? Que hay muchas deficiencias. El principal factor responsable de la regulación de los niveles de paratormona es la concentración de plasma de calcio. ¿Sí? Es el que va a ser el filtrado. Lo que ya hemos mencionado, va a haber un aumento de la dieta y aumento de la reabsorción ósea por parte de los factores que estimulan la secreción de paratormona, disminución de magnesio plasmático. Es decir, todo aquel que tenga hipomagnesemia o se estimula. La vitamina D actúa directamente en la glándula parátiroidea. Sí, podría estimular. Impulsos de beta-adrenérgicos también. Metabolina de vitamina D. La paratormona riñón aumenta básicamente 1,25 hidroxilasa D, que produce
A ver, calcitonina función. Meter el calcio a los huesos. Para tu hormona, sacar. Ahora, ¿cómo es que la calcitonina va a estimular la secreción de paratormona? No estaría con el cuerpo. A ver, vamos, doctora, lo escuchamos. No, pues que yo creo que la calcitonina es la que mete el calcio. Ajá. Cuando mete el calcio, obviamente baja los niveles de calcio sérico y se estimula la paratormona. Ya. Entonces también podríamos deducir que la paratormona estimularía la secreción de calcitonina. No está potente, ¿ok? Los dos hacen feedback. Ya. En realidad, básicamente, recuerden que la calcitonina su objetivo es meter calcio, pero la calcitonina necesita básicamente algo que lo pare, ¿sí? Y necesita tener ciertos frenos. Y sí, efectivamente, va a usar a la paratormona para generar esos frenos, ¿no? Como que baja y lo va a aumentar, baja y lo va aumentando y se reduce el equilibrio. Y sí, el feedback es bidireccional, un estimulador y el otro, ¿sí? O sea, entre ellos dos, así como la insulina de glucagón, que trabaja con la glucosa y se mantiene en equilibrio, exactamente igual la calcitonina y la paratormona, ¿ya? El cortisol, ¿qué dice? Estimula que la secreción de paratormona. Es por eso, doctores, que si van a usar corticoides, ¿qué creen que va a pasar con sus pacientes? Se van a descalcificar. ¿Sí? Tengan cuidado. Doctor, mi contexto no precisamos. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 meses. O sea, tranquilo, no le duelen los huesos. Claro, no le duelen los huesos, pero está todo descalcificado. No se olviden, pues, el cortisol estimula a la paratormona y eso hace que se descalcifique. Por eso que muchas personas que toman corticoides, prednisona, o se ponen las ampollas de betametasona muscular o depósitos de corticoides que duran un mes. Por ejemplo, los que usan gastritis reumatoidea no se ponen ampollas de depósito de corticoides que duran un mes. Y les calma el dolor, ¿eh? Ya no les duelen las manos, están tranquilos, felices. Y ellos ya no van al médico. A veces, ¿saben cuándo les ponemos eso? Cuando están con crisis de dolor, ¿no? O sea, es como que están en una fase de crisis. No puedo mover, todo, le ponemos genial, me siento bien. Ya, eso fue momentáneo. Ahora vamos a ver la terapéutica para curar los inflamatorios. ¿Sí? Pero ¿qué hacen los pacientes? Como ven que les sirvió, dicen, ¿para qué doctor? No me cobro una apoyo. Y se ponen, pacientes me son. Y al mes se ponen 12 apoyos. Pasa un año, 2 años, 3 años, y vienen ya todos gorditos, con su una llena, su búfalo acá, todo. Y vienen con una osteoporosis totalmente severa. Esa es la famosa enfermedad de Cushing farmacológica. Comienzan a manchar y lamentablemente son obesos, ¿no? Corticoides, y pasa con pacientes. Por eso, cuando van a usar corticoides, expliquen, esto es momentáneo, no lo van a tomar toda su vida. Tienen que volver a acudir con su terapéutica porque puede causar. Y recuerden que el exceso de cortisol es propenso para generar estrés emocional y entran en depresión y suicidio. ¿Ya? Por eso que los pacientes que usan corticoide crónico aumentan su riesgo de depresión. O sea, todo eso le pasa por dar el corticoide. ¿Listo? Muy bien. Disminución de los valores plasmáticos de calcio, básicamente el receptor de calcio en las células principales de la neuronía paracletea, aumenta la secreción y por tal motivo aumenta la reducción ósea, aumenta la síntesis de vitamina D en los riñones, y aumenta la reabsorción de calcio y disminución de la reducción de fosfato en los riñones, aumento de la absorción de calcio en el intestino y por tal motivo voy a aumentar la cantidad de calcio plasmático. ¿Ya? ¿Listo? Acá no debe hacer reabsorción ósea, debe ser resorción, ¿sí? Salir. ¿Parar o no parar? Ya. Bien. Vitamina D, doctores, calcitriol. Aunque ustedes no crean, no pueden dar un tratamiento a un paciente de calcio si no dan calcitriol. ¿Ya? Hay muchos
que usamos nosotros es el carbonato de calcio, ¿no? Y sí causa mucho sufrimiento. El otro que es más caro es el citrato de calcio. Ya, bueno, si tiene más plata, sí lo podrían comprar. Pero igual causa siempre un leve estreñimiento. ¿Sí? Tengan presente eso. Cuando tengo familia que está tomando calcio, les pregunte qué tipo de calcio está tomando. Y ese es un factor que sí tienen que tener en consideración. Ahora, ¿por qué la vitamina D? Porque mejora su salud. ¿Ya? Esto tiene que estar asociado. Bueno, usted ya conoce la vitamina D, que potencia el efecto de la flora intestinal, mejora a nivel del hueso, riñón, ¿no? Sol. ¿Sí? ¿Cuántas se solían ustedes? Están encapuchados. ¿Ya? Una pregunta que me hizo, me acuerdo, no sé si ustedes la han hecho esa pregunta en la promoción. ¿Qué pasa en las personas que viven en los polos y tienen esas noches prolongadísimas? ¿Sí? Tienen noches prolongadas de casi 6 meses, noche. 6 meses, día. ¿No? Entonces, a ellos, por ejemplo, se les da suplementos de vitamina D. Ellos toman calcificación, ¿sí? Porque pueden tener efectos de calcificación, ¿ya? Se les da suplementos. ¿Ya? Yo no soportaría estar con un día 6 meses con puro sol. No, que 6 meses con sol de día y 6 meses todo noche. Ustedes podrían vivir así. Yo dormí 6 veces. Es bien curioso porque yo me imagino tu cerebro, tu fisiología, cómo se ordena, ¿no? Debe ser muy complicado para ellos. Pero hay gente que un día irán ustedes allá, se va a tocar ir para necesitamos la versión de la dieta, básicamente a nivel de la piel, para mejorar la formación y la producción y tener niveles adecuados de vitamina D. Se fije su receptor plasmático, formando un complejo hormonal receptor a nivel que va limpio y ellos en la síntesis de algún mensajero, que se utiliza la función de identificador de calcio. Hay un medicamento que se llama los famosos alendronatos, ¿no? Ácido hidrónico, ¿no? Que son, se llaman los famosos fijadores de calcio. Ese es el nombre que se va a usar mucho para tener mejor adaptación y retención del calcio. Funciones: aumento de la respuesta intestinal de calcio y fósforo, resorción ósea de calcio y fósforo, resorción renal de calcio, y es una hormona hipercalcinemia. Igual tengo el colesterol, vitamina D3, listo, en el hígado se va a convertir en 25 dióxido de calcio, ¿no? Y de ahí viene la parte renal, que gracias a la paratormona se convierte en unos 35 dióxido de calcio, ¿listo? Y esto va a ir a la intestinal para mejorar la reducción de calcio. Ahora, esa vitamina D es bastante activa, ¿no? Y eso justamente, la regulación activa, básicamente para concentraciones de calcio y fósforo, por retroalimentación activa, esta es la más importante, ¿sí? Retroalimentación activa. También la protohormona, estrógenos, son un papel importante, ¿no? Estrógenos, progesterona, van a estimular básicamente la regulación de esta vitamina D. Por eso es que las mujeres están protegidas, ¿no? Hasta que dejan de menstruar. ¿Listo? También se estimula la hormona de crecimiento, doctor. ¿Cómo que la hormona de crecimiento? Sí, doctores, la producción de vitamina D también podría estimular, ¿no? La hormona de crecimiento, perdón, podría estimular la producción de vitamina D. Y es correcto, porque si yo voy a crecer, los niños van a crecer, necesitan tener huesos fuertes y sanos, saludables. No vas a crecer con unos huesos todos ellos. Entonces, doctores, quiere decir que, doctor, yo que me quedo toda la noche estudiando, me estoy desclasificando. Chicos, cuando acabe la carrera, espero que esa me fracture.
creatinina creo que está mucho más fácil, ya saben que básicamente la producción ósea y bajamos niveles de calcio en sangre. Todo el efecto opuesto realmente. Tiempo de vida media, ¿cuánto? 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos es muy corto su tiempo. Es mucho más tiempo. ¿Cuántos días da para las hormonas? 60 minutos, una hora. Tiene una acción mucho mayor. ¿Ya? Sus condiciones plasmáticas son de 40 nanogramos por decirte en el hombre y de 10 en la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el varón y la mujer tienen diferente concentración de calcio y taurina? O sea, nosotros, ¿por qué tenemos más? Correcto. La mujer básicamente tiene un factor que le ayuda a la parte estrogénica. Ya no se olviden la parte estrogénica le ayuda bastante. Hasta los protege para infartos. Eso se los han enseñado, ¿no? Hasta ahí no se hace. Pero esperen, no nos igualamos todos. Claro o temprano todos somos iguales. Desde el punto de vista fisiológico, en ciertos puntos, ¿no? Pero emocionalmente nunca vamos a ser iguales. Los varones somos bien. No sé si vieron un video donde unos papás se reúnen con sus hijitos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Están aburridos? Y dicen, ¿qué les parece que jugamos con nuestros hijos? Agarran y ponen líneas. Ya, quien logre encajar en la línea en medio con sus hijos, gana. Yo lo piso listo. Y así jugaban con sus hijitos en el piso y lo lanzaban. Y así se divertían los papás. Hasta que llegaron las mamás y dijeron, casi se les pone bien. Note, nuestra mente es diferente, nuestras emociones son diferentes. Ustedes se olviden eso, por favor, damas, entiendan a los varones. Y varones, entiendan a las damas. Porque a veces queremos que las damas piensen como nosotros y nunca va a pasar. Y ahí vienen los conflictos. ¿Ya? Por si acaso, eso se quede grabado para la vida. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la creatinina básicamente contiene contra la hipercalcemia postprandial, ¿no? Da protección a los huesos de la madre por el exceso de pérdida de calcio en el embarazo. Eso es muy importante, por eso los niveles de calcium aumentan en las pestañas. Y gracias a eso, no se escasifica. ¿Sí? Un factor muy importante. Aumenta la expresión renal de calcio. Estos dos efectos anteriores tienen mayor importancia durante los periodos de crecimiento esquelético, vida fetal, infancia y adolescencia. En el embarazo y luego de una ingesta rica de calcio, aumento de la actividad osteoblástica, de la producción de nuevos osteoclastos, a nivel renal e intestinal tienen efectos opuestos a la paratormona. No es importante ese efecto porque básicamente hay otros efectos que sí. Y desarrollo estético en jóvenes. Ustedes ya están, van a comenzar ya a pasar a otra etapa de la vida. Pues ahorita son jóvenes, pero ya les falta poco. Lo mismo, vean cómo hay una homeostasis entre el juego que hace la calcitonina secretada por la tiroides con la que secreta la paratiroides. ¿Sí? Es un juego, es un feedback muy interesante de equilibrio y homeostasis. Lo mismo que hemos hablado. ¿Cómo se regula? Básicamente esta aumentada la solución por aumento del calcio en un 10%. Basta que se aumente un 10% de tu sangre, ya se incrementa la secreción de calcitonina. Agonistas beta-adrenérgicos, dopamina y estrógenos también. Agonistas beta-adrenérgicos. Quiere decir eso que hay fármacos que podrían, sí, son fármacos que vamos a producir. Dopamina también hay. La gastrina, la colicistoquina, secretina y el glucagón también van a aumentar la secreción de qué? Calcio. Fósforo, su función. Creo que yo la función lo pondría energía a los ATPs, ¿no? Los GTPs, y la parte de baja. ¿No? Creo que esos son los puntos más pilares que podemos tener. Todos los compuestos de actividades son unos mensajeros, en específico, regulación de ácido base, síntesis, básicamente, de hormonas que nos van a ayudar por transmisores dentro de la cascada de la función celular y estructura de los huesos y la dentadura. Entonces acá, medición del hueso, almacenamiento de transporte de energía, metabolismo de síntesis enzimática, como cofactor, ¿no? Vamos a NAC,
fósforo básicamente se va a regular de todas las ingestas, ¿ya? Más que todas las ingestas, ¿no? Esos puntos ya estamos tocando. Y vamos ahora sí a la parte que me interesa, que es... Vamos a ver lo que es el tanque, ¿ya? El tanque, doctores, es un órgano vital, muy vital. Hay dos enfermedades que tienen que ser la diabetes, que va a ser en la parte endocrina, y la otra es la pancreatitis aguda, que tiene que ver con la secreción de la parte exocrina. Pancreatitis, doctores, aguda, mortalidad muy alta. La gente entra en la UCI, es como que se autodigieren y se comen todos los organismos ellos mismos. Y la diabetes, ya saben que es deficiencia de producción o ausencia de producción de insulina tipo diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, eso tienen que conocerlo a nivel de derecho, porque ¿quién no ha visto pacientes diabéticos? Todos van a ser diabéticos. Los nefrólogos, adivinen, más del 70%, 80% de sus pacientes en diálisis son diabéticos. El cardiólogo, más de todos, del 60% de los infartados de algunos cardiólogos son diabéticos. También son hipertensos. Tienen muchos factores de riesgo. Los reumatólogos, el 50% de sus pacientes tienen componente inflamatorio porque también son diabéticos. O sea, los diabéticos, doctores, son propensos a todo. Urólogos, también, los varones, disfunción. Van a lograr para que se sexual. Entonces, miren, ¿no? Diabetes. Cirujanos vasculares también tienen buena cantidad de diabéticos porque hacen trombosis, a veces hacen pérdida de flujo sanguíneo y tienen que hacer amputación. Por eso que muchos diabéticos son amputados. Oftalmólogos, adivinen, 70% de sus pacientes son diabéticos. O sea, los diabéticos no trabajan. Y aunque no lo crean, entonces la industria quiere que ustedes no los curen. La industria quiere que ustedes los traten cuando ya hay diabetes complicada. Porque, a ver, ¿se imaginan que logremos crear un sistema que permita captar a la gente antes que se vuelva diabética? No, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que no se vuelvan diabéticos. ¿Qué creen que va a pasar con la industria? Los oftalmólogos, ¿me entienden? ¿Y entienden por qué es que para el mundo no le interesa que ustedes hagan prevención? Al mundo le interesa que ustedes traten enfermedades. Porque así, económicamente, ustedes son una maquinaria que va a usar esos fármacos para tratar a las personas. Pero si hacemos prevención y disminuimos las enfermedades, esa industria se queda sin nada. ¿Notan la jugada mundial? Es muy interesante, hay noticias que hablan sobre eso. Entonces, ahora, lo curioso que el cerebro del ser humano dice que eres mejor médico cuando tú tratas la enfermedad que cuando la previenes. A ver, ¿qué es mejor? Miren, miren, ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser médicos de familia? Comunidad, medicina familiar y comunitaria se llama la especialidad. Tú lo agarras y pues ahí ven que es la especialidad de la prevención. ¿Cuántos quieren ser neurocirujanos, cardiólogos, otorrinos, oftalmólogos? ¿Cuántos quieren ser intensivistas, endocrinólogos, neumólogos, neurólogos? Todos sí, qué chévere. No sé si me van a entender, hasta el concepto de nosotros. ¿Y por qué no medicina familiar con ustedes si es prevención? Ustedes van a evitar que la gente se enferme. ¿No es mejor eso? No, es que no hay adrenalina. Miren, si nuestra mentalidad como médicos está así, imagínense cómo es la sociedad. La sociedad ve a la prevención como que no, qué aburrido. Mejor tratarme con nuestro y consumen, y gastan. Buen médico es el que da más medicamentos. Mal médico es el que dice no toma agua, hace ejercicio, no. Yo que venir porque no hay mi pastilla. ¿No? Ese concepto ya está muy grabado. A ver, algún día su generación si cambia todo eso, sería. Bien,
Entonces, exocrina ha sido subida al 20% y las células de los células del daño acá 5%. Ya saben que las células alfa, que es a 5%, células beta y insulina. Pero hay otras también, las células beta que producen, ¿cuál es? La amilina. ¿Ya? Y eso representa más o menos el 70%. Hay una que es la somatostat. Es muy poquito, pero hay somatostatina. ¿Adivinen cuál es su efecto? Y las células F o las células del polipéptido pancreático también están presentes, pero más importante para mí es insulina. Ponen los opuestos y vayan ya conociendo. Objetivo, doctores, es jugar. Ahora, no sáquense eso de la cabeza, doctor. La insulina, si hay insulina, ya no hay glucagón. Es un equilibrio. Ambos están presentes, pero pueden así. ¿Ya? Objetivo, mantener la glucosa entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Ese es el valor que todos tenemos que tener. Han hecho sus experimentos ustedes, ¿no? De alimentos. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? ¿Cuánto ha sido la máxima glucosa que ha llegado? 132. 142. Vieja. Yo hubiese hecho mejor el experimento con una Coca-Cola. No, o sea, una Coca-Cola, por ejemplo, así, tómatela. Todita, la botella, sí, esa botella de 600 mililitros de Coca-Cola. Te la tomas y ahí vemos cuántos glucosas se llevan. Coca-Cola es cero, ¿no? Puede que se lo sucede, doctores, que la glucosa se eleva, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más me interesa? ¿Que se eleve la glucosa o que baja? O sea, ¿qué tanto se eleva la glucosa o qué tan rápido baja la glucosa? ¿Cuál sería lo más saludable? ¿Qué tan rápido baja o qué tanto eleva? ¿Qué tan rápido baja? Porque a más tiempo esté elevada mi glucosa, no es bueno. Por eso es que van a ver en los experimentos que van a hacer, hay personas que les va a salir glucosa, se eleva, no eleva mucho, tiene 140, a la siguiente sigue en 140, después bajó a 135, nada, no baja todavía, después de una hora y media y sigue manteniendo alta. O sea, está bien, no ha hecho pico, pero se mantiene mucho tiempo, tampoco es bueno. ¿Sí? Hay personas que se eleva hasta 180 y en menos de 10 minutos baja a 120. Entonces, la pregunta, ¿quién de ambos tiene mejor respuesta también con insulínico o a la glucosa? Es mejor que baje rápido para que las células por lo menos no se sientan estresadas. Es una de las teorías que se manejan. Yo personalmente le digo, no es conveniente tener picos altos y tampoco es conveniente que se demore mucho. La combinación de los dos sería la parte ideal, ¿no?, de control. Así es que glucosa 70 de ¿ya? Se toma en ayunas, doctores, no se olviden, ayunas, ¿ya? A 6 de la mañana, su primera glucosa se toma y eso le va a dar valor real. ¿Ya? No se aconseja, por ejemplo, ¿qué pasa si su compañero está como resfriado y yo le he dado prednisona para la garganta, su paracetamol, prednisona y una citromicina porque tiene hepatitis? Y va a hacerse su glucosa. ¿Cómo va a ser? Escuchen lo que estoy diciendo, le he dado prednisona, le he dado paracetamol y su acitromicina. ¿Cómo va a ser su glucosa basal? Aumentada, porque los corticoides, ¿qué hacen? Aumentan la glucosa. Entonces, no se les va a ocurrir a ustedes decir, tienen que saber que su glucosa ha salido en 128. No, usted parece que es diabético. Y ni siquiera le preguntaron si había tomado medicamentos antes. Tengan mucho cuidado, porque eso les pasa a varios. Doctor, me he dicho que soy diabético. ¿Así? ¿Tú qué tomas? Bueno, he sufro las rodillas y tomo mi cortisol. Entonces, no lo puedes catalogar de diabético, porque es un efecto secundario que no para, que suspende el fármaco y deja de tomar la glucosa. Y depende se normaliza. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en eso. Glucosa 75. Insulina, doctores, es una hormona polipeptídica, es un gen que se encuentra en el vasocorte del cromosoma 11. Un plasmático de las células beta. Y viene bien curioso la insulina porque tiene dos cadenas, ¿no?
cadena A y la cadena B. En realidad era una sola cadena, porque ahí está un intermedio que sería la cadena C, el famoso polipéptido C. ¿Ya? Es toda la cadena A, polipéptido C y la B. Esta cadena, la cadena A tiene 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos. Entenderán que antes que podamos fabricar insulina humana, y les expliqué la otra vez, usábamos insulina porcina y bovina, o sea, usábamos ambas insulinas, ¿no? De animales. Y sí, iba bien, ¿eh? Todo genial, no había problema. Porque, por ejemplo, con lo de los chanchitos, en el caso, en el chanchito, ¿ya? Había un cambio a nivel de la miosis de la cadena B, número 30, entre alanina y treonina, ¿ya? Ese cambio había. Y en los bovinos, básicamente había dos cambios. Uno en la cadena A, la posición 8, y el otro en la cadena A, también la posición 10, alanina con treonina y valine con isoleucina. Nada más. Por esos pequeños cambios es que sí funcionaba la insulina. Y no se imaginan qué hacían para conseguir insulina humana porcina. Sí, es. Mataban una infinidad de chanchitos. O sea, era muy cotizado su parte. ¿Ya? Y bueno, y de esa manera se podía tener gran cantidad de páncreas para poder sacar este derivado. Por eso es que cuando surge la terapia insulínica era extremadamente cara. Era muy cara porque obtener un pedazo de insulina, un poquito de insulina, fue un procesamiento extremadamente trabajoso. Y no se podía obtener humana porque no se ha cometido, pues, podía, no se puede meter en humana para sacar la insulina. Solamente de los chanchitos. Y era muy caro, extremadamente caro. Hasta que surgió la producción de insulina humana y el costo se abarató, que ahorita el alcance es para todos. Por eso es que el tratamiento de insulina, comparado con el diabetes, es casi barato, no cuesta mucho. ¿Sí? Entonces, gracias a eso. Tiempo de vida, ¿cuánto vive la insulina? 3 a 5 minutos. No vive mucho. O sea, quiere decir que yo le pongo esta insulina, le va a bajar la glucosa y le llega a ser degradado. ¿Sí? Y hasta que aquí viene el problema. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, cuando crearon la insulina, escuchen lo que voy a decir, cuando crearon la insulina humana, dijeron, qué chévere, ya tenemos la insulina humana, hemos logrado procesar. Fíjense cómo. Se dieron cuenta que le ponían y desaparecían los 5 minutos. Decían, rato. Y otra vez la glucosa se subió. Yo tendría que estar poniendo una infusión de insulina para que vaya, como el páncreas, porque el páncreas secreta constantemente. Tendría que ponerte un aparatito que contenga insulina y que vaya introduciéndole poco a poco insulina. Se crearon esos aparatos, como que eran medio pesados, están andando con un aparato y le van insulina. A veces se malograron. Es por eso que modificamos la insulina y crearon las famosas insulinas de la acción prolongada, ¿no? Como el NPH, que escuchamos, la dichosa, la gliadina, que es la úlcera prolongada, que te dura 24 horas, ¿no? ¿Para qué se creó eso? Para crear una basal. Es como que imagínate que es constante, que va entrando constante de insulina y genera un basal, ¿sí? Entonces, ahí surge lo que se llama insulina basal, que es lo que tu páncreas está haciendo. Ahorita tu páncreas está secretando insulina, pero una mínima cantidad que es un basal, como para regular la glucosa. Pero si ahorita se toma su Coca-Cola o su Coca-Cola, esa glucosa va a hacer de que el páncreas secrete más insulina y hace un pico, ¿sí? Y una vez que logra bajar esa cantidad de glucosa, regresa a su estado basal. Entonces se dieron cuenta que no era suficiente crear la insulina, copiar la insulina, porque ¿cuánto tiempo vivía? Era modificable. Así es que se modifica la insulina humana y se crea el NPH, que es más prolongada, y se crea la insulina R, o cristalina, que ustedes lo han escuchado, que nos ayuda a los picos. Es decir, doctor, si usted va a tomar su gaseosa, sí, no se preocupe, su vasito, le pongo un poco de insulina, ahora sí toma. ¿Por qué? Porque esa insulina va a hacer que baje la glucosa, que fuese diabético. ¿Sí? Y ahí sí se crean los esquemas tipo de insulina. Pero lo fisiológico, ¿cuánto dura? 3 a 5 minutos. Se
encarga básicamente, su catabolismo se da por la insulinasa, que se va a dar a nivel hepático, renal, muscular y placentario. ¿Ya? La placenta también, doctores, tenemos la degradación de la insulina. Aquí está, observen, cadena A, cadena B, fuente de sulfuro, y acá está bien, el péptido. Sí. A ver, les hago una pregunta. Su páncreas está secretando insulina, ¿sí? Y yo les hago la pregunta. Quiero saber qué cantidad de insulina secreta tu páncreas. Pero a los 3 y 5 minutos ya se degrada. Claro, tienes que usar al que es equivalente, el péptido C. Y el péptido no se va a degradar. Entonces, la cantidad de péptido C que tengas en tu organismo equivale a la cantidad de insulina que produjo tu páncreas. Doctor, ¿y por qué no mido la insulina? Porque la insulina en 3 a 5 minutos se va a degradar. ¿Listo? Ahora, una cosa diferente, escuchen lo que voy a decir, es quiero medir la concentración de insulina en la sangre. Es diferente, porque la concentración va a ser constante, porque se secreta constantemente, pero quiero medir la cantidad de insulina que produjo mi páncreas en un determinado tiempo. No vas a poder porque se va a degradar. ¿Qué tienes que usar? Al péptido C. ¿Ya? Entonces, péptido C quiere decir, doctor, que, escuchen, miren este razonamiento que les voy a dar, espero que les ayude a futuro. Doctor, yo soy una persona que he comido una hamburguesa, una pizza, un chocolate, por ahí un mostrito y unas alitas. Estaba con hambre. ¿Ya? ¿Listo? Y me toman la glucosa después de comer a las 2 horas, mi glucosa está en 100. Chévere, ¿no? He comido un montón. ¿Sí? Viene su compañero y se come un pan con palta y le tomo la glucosa a las 2 horas y también está en 100. ¿Qué les parece? Uno comió mucho más y el otro comió menos, pero ambos mantienen la glucosa. Aparentemente, ambos, genial, ¿no? Pero recuerden, entonces, que para que el primero que comió un montón tenga 100 de glucosa, tuvo que haber secretado una gran cantidad de insulina. ¿Sí? Capten el mensaje. Él, con poca insulina, controló su glucosa. Y él, con gran cantidad, pero ambos controlan. Sanos. Ambos. ¿Qué es lo que quiero que entiendan, doctores? Que ese exceso de insulina no lo vas a poder detectar porque al final va a desaparecer en qué tiempo, 3 a 5 minutos. ¿Ya? Pero lo que sí, por eso tú agarras y dices, bueno, pues mire, comido de todo y viene mi glucosa está en 100. Medimos su cantidad de insulina en sangre y no está tan alto. Interesante. No se te eleva mucho la insulina, tú tampoco. Pero si medimos los péptidos C de ambos, adivinen de quién va a estar más alto. De que come mucho más. Por eso que el péptido C es el mejor indicador para saber si alguien está teniendo secreción excesiva de insulina y eso se traduce como desgaste pancreático. A futuro, cuando tú tienes excesos, como toda maquinaria, vas a desgastar a quién. Tu páncreas, porque estás que le das. Vas a aguantar 1 año, 2 años, 10 años, sigue comiendo mal. Tu páncreas va a seguir secretando insulina, pero como toda célula, ¿qué va a pasar? Se va a agotar. Y eso se llama agotamiento celular. Se agota. Muy diferente a la resistencia a la insulina, que es la otra definición. Tiene una resistencia a la insulina, que tiene que ver con la respuesta que la insulina tiene en nuestro organismo. El otro estamos hablando del desgaste. ¿Por qué les enseño del desgaste pancreático? Porque sucede, doctores. A ver, soy diabético, ¿sí? Mi páncreas está que secreta insulina para compensar mi exceso de glucosa. Y secreta. Pero va a llegar un momento que mi páncreas ya no va a poder producir tanta insulina porque se está agotando, porque soy diabético. ¿Sí? ¿Y saben qué hacen los médicos? Dicen, muy bien, doctor, le voy a dar una pastilla que se llama metformina. ¿Okay? ¿Escucha la metformina? Una amiguanía. Y le doy metformina. ¿Y la metformina cuál es su objetivo? Consumir la glucosa, que tus células musculares, todo tu organismo consuma y baje la glucosa por consumo. ¿Sí? O sea, hecho que se consuma más rápido la glucosa. Y eso baja. Genial. Doctor, pero voy a usar una sulfonilurea que vendría a ser la famosa clindamida, que es una pastilla chiquita, que
que es un secretagogue, que lo vamos a ver ahora, ¿qué es lo que va a hacer el doctor? Va a hacer que mi páncreas secrete más insulina. O sea, si mi páncreas está a las justas, como diabético, ahí tratando de secretar insulina, viene la biguanida y dice, ¿sabes qué? Más, no puedes. ¿Qué va a pasar con mi glucosa? Va a bajar. Por eso que hay fármacos que estimulan al páncreas a secretar más insulina de la que está acostumbrado. Y funciona el tratamiento. ¿Por qué? Porque tengo más insulina y va a bajar la glucosa. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con este páncreas en el futuro? Se va a agotar. Va a haber un momento que así tú le des metformina, así tú le des glibenclamida, las opiniones, tú ya no puedes controlar al paciente diabético porque ya agotaste en todas las células de estos pacientes ya no requieren pastillas orales, que requieren insulina. Claro, porque ya no, ¿dónde van a sacar insulina? Se le da insulina sintética, en este caso, insulina oral. Con esta introducción quiero que entiendan lo siguiente, que el péptido C es el mejor indicador para monitorizar ¿qué? La producción de insulina. A más péptido C, peor pronóstico. ¿Ya? Bien, ya saben como que tiene su hormona, ya que es un polipeptídico, así es que esa parte no se puede identificar. Acá está el péptido C, es una cadena que se va a validar. Y sí, les quiero explicar un poquito esto de la secreción de insulina en dos fases. Tiene una fase inicial y una fase tardía. ¿Qué significa la fase inicial? Significa que a los 3 y 5 minutos de abrir el alimento, tu páncreas va a secretar insulina. ¿Qué insulina? La que almacenó. ¿De qué me ayuda esto? Para poder controlar la primera descarga de glucosa. ¿Ya? Es como que yo como algo y me va a permitir que no haga un pico tan alto. O sea, es como, ahorita me tomo la gaseosa, si no he comido nada antes, mi páncreas tiene una reserva de insulina. ¿Cuánto tiempo me va a durar? Aproximadamente 3, 5 hasta 10 minutos. ¿Ya? Y ahí se acaba mi reserva. Me permite que no haga picos altos. Es como que está disparándose y esa insulina hace que se mantenga abajo. ¿Correcto? ¿Sí? No me permite, esta primera fase no me permite llegar al pico. Sucede, doctores, que una vez que ya consumí mi reserva, mi páncreas automáticamente va a comenzar a secretar, yo diría, en el momento. Secreta insulina y lo fabrica en ese momento. Ya no tiene almacenamiento, sino secreta insulina. Y ahí viene la segunda fase, que se llama la fase tardía. ¿Sí? Tiene dos momentos. Es bueno tener la fase inicial porque contiene los cuadros de hiperglicemia al comienzo de ingerir alimentos. Entonces, imagínense ustedes que tomaron su desayuno y a eso del mediodía comen un pan, un chocolate, una torta. Faltando 10 minutos al almuerzo comen una galleta. ¿Qué es lo que están haciendo? Están anulando el almacenamiento. ¿Por qué reposamos nosotros nuestro abdomen, la vía digestiva, para que nuestro páncreas por lo menos tenga una pequeña producción de insulina de almacenamiento? ¿Sí? Es bueno eso, para que ayude a controlar mejor la glucosa. Entonces, aquellas personas que comen cada rato no tienen eso. O sea, en pocas palabras, están exigiendo a su páncreas que hagan descansar a su páncreas. Eso es saludable. Desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Yo no comparto eso de las 5 comidas al día. ¿Han escuchado? Nutrición que se han enseñado. Yo no lo comparto. ¿Ah? ¿Para los niños en comerías? Sí, pero no, sí, pueden darle, porque ellos tienen desarrollo. Entonces, desayuno, almuerzo y cena, porque nuestro organismo tiene que descansar, porque tu páncreas tiene que descansar. ¿Te imaginas como pan, como una manzana, como una fruta? ¿En qué momento tu páncreas descansa? ¿En qué momento hay una regeneración o reparación celular? Y peor, si es que de noche estás comiendo, peor todavía. Imaginas, justo tu páncreas dice, qué chévere, llega la noche, voy a descansar, y en mente a las 11, para que hasta las 3 de la mañana esté en páncreas trabajando, y al día siguiente, peor, teniendo un chocolate a las 6 de la mañana. No, le páncreas, ¿no? ¿Ya entienden por qué nos volvemos diabéticos? Somos muy desordenados. No, son en fase inicial, me ayuda a manejar la fase la fase tardía, que el páncreas ya no tiene reservas, pero sí quiere reproducir insulina de forma constante.
¿Cómo funciona, doctor, específicamente la selección de insulina? Miren, depende netamente de glucosa. Depende netamente de glucosa. A ver, existe la GLUT4, que es dependiente de insulina, y existe la GLUT2, que no es dependiente de insulina. Entonces, viene mi glucosa, ¿sí? Miren, viene mi glucosa y va a pasar por este canal que es la GLUT2. Y logra pasar, como ven acá, pasa. Se va a fosforilar y se convierte en glucosa 6-fosfato. Toda la cascada al final va a aumentar el ATP y esto va a permitir que este canal, que es un canal de potasio, ¿ya? Un canal de potasio. ¿Qué sucede, doctores? ¿Dónde tengo más potasio? Intracelular y menos extracelular. ¿Cómo son las cargas para que lo puedan entender? ¿Dónde es negativo y dónde es positivo? Negativo intracelular y acá es positivo. Normalmente un voltaje de diferencia más o menos de cuánto. ¿Te he dicho en euro? No. Miren, pero cuando hagan semio, ahí sí no van a decir nada. Todo, van a tener que saber todo. Fármaco, ahí sí no puedes decir, no dice eso, dice aquello. Ya. A ver, les explico. Por lógica, si este es un canal de potasio, ¿sí? Escuchen lo que les digo, es un canal de potasio. Y acá tengo potasio, pero acá es carga negativa, ¿sí? Hemos quedado. Y acá es carga positiva. Imaginemos que la diferencia de voltaje está en menos 90, ¿sí? 90. ¿Listo? Pongámosle entre 70 y 90. Y este calcio, este canal de calcio voltaje dependiente se va a activar cuando su valor más o menos sea 55. ¿Sí? Observen. Este es un canal de potasio. O sea, acá es negativo y acá es positivo. Y acá pongámosle 90. ¿Sí? Menos 90. Ya. ¿Qué pasa si yo comienzo a sacar potasio? ¿Qué pasa? ¿Se va a hacer más negativo o más positivo? Más negativo. Entonces, cada vez que yo saco, cada vez que yo saco potasio, voy a aumentar mi brecha, mi distancia, ¿sí? Entonces, no me voy a acercar al valor del voltaje como para que se active mi calcio. Pero, ¿qué pasa si lo bloqueo? Se mantiene el potasio dentro y eso va a hacer que sea más positivo. Se va a acumular, o sea, el potasio normalmente fisiológicamente está saliendo, ¿sí? Y eso me permite mantener ese gradiente de menos 90, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Gracias a quién? A la salida de potasio. Pero imagínense que a alguien se le ocurre bloqueado. Lo cerramos. ¿Qué va a pasar con ese voltaje? Se va a ir reduciendo. Ya no va a ser menos 90, se está acumulando potasio, va a ser menos 70, menos 60, y llega un momento en el cual llega a menos 55. ¿Y qué cree que va a pasar con su canal de calcio? Se va a abrir. ¿Y qué sucede? Ingresa calcio, y adivinen qué va a hacer el calcio. Liberar las disciplinas de las que tienen que insulina. Entonces, doctor, quiere entender que cuando entra la glucosa, que es el único elemento, se va a fosforilar, incrementa el medio ATP, y este incremento de ATP va a bloquear a este canal de potasio, y eso va a hacer que aumente mi potasio intracelular, baje la diferencia de voltaje, se active mi canal de calcio y se insulina. Sí, así funciona. Normalmente, ¿cómo está esto? Abierto. Y para mantener esa diferencia, no hay problema y no sé qué. Basta que lo cierre con exceso de glucosa, se activa todo el mecanismo. ¿Sí está claro? Doctor, ¿podrá haber algún medicamento que a propósito me lo cierre a la fuerza? Sí. La que les dije, las famosas sulfonilureas, la glibenclamida. ¿Sí? La glibenclamida. Entonces, cuando le das glibenclamida a un paciente, no me interesa la cantidad de glucosa que tenga. Lo que me interesa es que va a bloquear a quién? Al canal de potasio, bajo el voltaje, secreto calcio, o ingreso calcio y sale de insulina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese medicamento funciona en todos los portadores de potasio o solo en la insulina? ¿O solo en la parte principal? No. Donde haya ese mismo canal va a actuar. Pero el efecto principal va a ser a nivel pancreático. Por eso que esos medicamentos se les considera
ojo, porque estimula la secreción de insulina. ¿Ah? Sí, es una de las cosas que podría producir, pero el tipo de canal que tiene el pancreático tiene cierta especificidad. Entonces, por eso es que les digo, o sea, sí afecta a otros canales, pero no te genera mucho problema. ¿Ya? No estamos hablando que es el mismo canal que van a encontrar a nivel neuronal o a nivel muscular. Los que les gusta Boron. Boron sí lo explica muy bonito, la verdad. ¿No lo ven? Todos esos triángulos de tránsito, de tránsito. Igual, lo mismo, la glucosa ingresa por GLUT2, ¿no? Esta glucosa que ha ingresado, básicamente, mediante la activación de la función de ATP, ¿no? Se va a bloquear a este canal de salida de potasio, y como está bloqueado, pues se acumula, se despolariza esta célula, se secreta calcio, y este calcio va a hacer que eliminemos insulina. Pero hay otros mecanismos que también vamos a tener. Por ejemplo, hay fármacos que estimulan básicamente la activación de estos canales de calcio. Pero ahí sí, cuando activamos canales de calcio, sí es a nivel sistémico. Por eso es que esos fármacos tienen más problemas de arritmias, problemas cardíacos, a diferencia de este canal específico de potasio. ¿Ya? Por eso es que no usamos mucho los medicamentos de calcio. Porque tiene un efecto sistémico muy severo. Más el sulfonilureas, como les decía, no se olviden, ¿ya? Entonces, de esa manera, ahora, hay otras vías, sí, la colecistoquinina también tiene una vía muy interesante con la acetilcolina. Esta vía, que tiene que ver con la fosfolipasa C, con toda la cascada de la proteína A, también va a generar activación y liberación de ¿qué? De calcio. Y también se puede tener presencia de insulina. ¿Sí? Claro. Es otro mecanismo que también vamos a tener presente. Por tal motivo, GLUT2, que saben, se encuentra en las células beta para el ingreso, pero no solamente la beta, también está en el intestino y en el riñón. GLUT4, básicamente, captación de glucosa estimulada por insulina. Y ahí es donde se hace la pregunta: ¿qué estructuras estimulan el ingreso de insulina? ¿Qué estructuras van a hacer que ingrese la glucosa por estímulo insulínico? Músculo esquelético, músculo cardíaco, tejido adiposo, básicamente, y algunos otros tejidos, ¿sí? Pero no el cerebro, ¿ya? Por si acaso, ¿sabes? El cerebro no necesita el GLUT4. El cerebro de frente ingresa de la glucosa al cerebro, porque si imaginan que requieren ustedes insulina para que ingrese glucosa al cerebro, hace rato ya que se me chocó una hipoglicemia. ¿Listo? Entonces, no se olviden, los más conocidos, GLUT2 y GLUT4. ¿Ya? Bueno, ¿para qué les explico sobre los receptores de tirosina? Ustedes han hecho química, son expertos en los tipos de receptores. ¿Ya? Entonces, este es un dominio muy importante de colecistoquina que va acá a la insulina. ¿No? Esta es toda la cascada que ustedes han hecho en bioquímica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No. Miren, para mí personalmente, ¿qué me interesa de esto? Que hay un receptor, que hay toda una cascada de activación enzimática en la cual lo que yo quiero es que se exprese básicamente el GLUT4. O sea, si no hay, escuchen muy bien, si no hay insulina receptor, no va a expresar GLUT4. Si no expresa GLUT4, no ingresa glucosa. ¿Ya? Ese es el principio. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Y esto ya lo tienen que aprender. Les cuesta mucho a los médicos entenderlo, o es que les enseñan mal en universidades, no sé. A veces quiero entenderlo. Por lógica, yo soy diabético, ¿sí? Tengo resistencia a la insulina, o soy diabético tipo 1 y no tengo insulina. ¿Sí? ¿Voy a expresar GLUT4? No, porque tengo resistencia a la insulina, o soy tipo 1 y no tengo insulina. Y si no tengo GLUT4, ¿va a ingresar la glucosa a la célula? No. ¿Cómo lo va a entender esto la célula? Que no hay glucosa. Y va a mandar señales, ¿ya?
va a mandar señales básicamente para que se secrete que por otro mecanismo. Porque recuerden que la glucosa va a ingresar al páncreas, ¿sí? Ese es un mecanismo, ¿no? Ingresa la glucosa, más estímulo de secreción de insulina. Pero la insulina no cumple su efecto porque hay resistencia o, en el caso del tipo 2, y en el tipo 1 no hay insulina, básicamente. Entonces, al no haber, la célula va a adquirir un nuevo mecanismo que ustedes deben haber hecho bioquímica, que es el ciclo de los cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuerpos cetónicos. Genial. Beta-glucosidirato, acetobetato, acetón. La pregunta surge, doctor, ¿cómo puedo hacer yo para que desaparezcan los cuerpos cetónicos? Claro, o sea, ¿quién produce los cuerpos cetónicos? Las células. ¿Y por qué lo hacen? Porque no hay glucosa, quieren sobrevivir. Y lo curioso es que si no hay glucosa, como requerimiento energético, los cuerpos cetónicos van a poder escoger energético. Ya está, genial. Pero lamentablemente los cuerpos cetónicos son ácidos. ¿Qué me va a producir? Acidosis metabólica. Y el 20 está muriendo. Dices, muy bien, yo he entendido todo el mecanismo y yo sé. Voy a lograr que desaparezcan los cuerpos cetónicos. ¿Qué tengo que darle? Insulina. Tú le das insulina, se expresan los GLUT4, ingresa la glucosa y la célula que dice, genial, ¿sí? Al fin, ya tengo glucosa, por tal motivo ya no produzco cuerpos cetónicos y desapareció que la acidosis metabólica. ¿Hubo necesidad de ponerle bicarbonato? No. ¿Qué es lo único que tuve que hacer yo? Darle insulina. Pero adivinen qué hacen los médicos cuando se topa con un paciente que viene con cuerpos cetónicos altos y viene con una acidez metabólica. Me van bicarbonato. Yo no digo, pero no es mejor dar insulina y apenas yo logro ingresar, ya desaparecen los cuerpos cetónicos y ya no consumo bicarbonato y se normaliza todo. ¿Sí? Ahora, doctor, si yo le doy bicarbonato, sigue mi razonamiento, yo le doy bicarbonato, significa que yo voy a contrarrestar ese déficit, mi acidosis va a mejorar o no. Sí, porque van a quitar bicarbonato, pero lo estás curando. Mientras tú no le des insulina, no lo vas a mejorar. ¿Y ese es el paciente que tiene resistencia a la insulina? ¿Qué es ese con los pacientes que tienen resistencia a la insulina? Básicamente, la insulina, cuando tienen resistencia a la insulina, tenemos que trabajar con otro mecanismo. Tienes que darle dosis más altas de insulina. Hay un principio de farmacología que dice a dosis mayores saturas a los receptores y puedes generar respuesta. ¿Ya? Y le damos, aunque no lo tengan dosis, megadosis de insulina y mejores. Pero bueno, grábense esto, insulina 4, ¿sí? Por favor, recuerden esto cuando traten un paciente con cetosis, recuerden esto. Ya, esta es la misma escala, después tenemos el GLUT 4, y para ir finalizando, insulina, doctores, factores que estimuladores de la secreción de insulina. ¿Quién va a estimular? Glucagón. Aumenta el glucagón, básicamente eso va a estimular la insulina, aminoácidos, ácidos grasos. Doctor, los cuerpos cetónicos sí, también hormona constitutiva de glucagón, estimulación alcistática. ¿Y qué fármacos van a estimular la secreción de insulina? Sulfonilureas. ¿Por qué? Porque van a bloquear el canal de potasio. Doctor, ¿y quiénes van a inhibir a la insulina? ¿O van a factores inhibidores cuando baja la glucosa? Eso va a ocurrir somatosapina, creo que está claro, es inhibidor por excelencia. 2-desoxiglucosa, la famosa manopeniclosa. Bueno, son sustancias que también son inhibidoras. Y acá les quiero mencionar al famoso diazóxido, ¿no? Y la depresión de potasio. ¿Ya? Doctor, ¿por qué la depresión de potasio? Si yo tengo poco potasio, ¿qué creen que va a pasar? Claro, va a bajar tu secreción de insulina. Entonces, porque no se va a activar ese mecanismo, pues digamos, ¿ya? Y el diazóxido también es un medicamento que también bloquea la secreción de insulina. El efecto de insulina en carbohidratos, de hecho, que va a aumentar la capacidad del
la glucogenogénesis, va a disminuir la glucogenólisis y va a disminuir la gluconeogénesis. O sea, no voy a formar, básicamente, no voy a destruir el glucógeno y no voy a formar nueva glucosa, porque ya se supone que tengo insulina que va a explicar, también voy a formar glucógeno. En pocas palabras, lípidos aumenta la lipogénesis, disminuye la lipólisis y disminuye la cetogénesis. Entonces bajan los cuerpos cetónicos, que es qué? Proteínas, básicamente, aumentan la proteogénesis y disminuye la proteólisis. Y otros efectos es aumenta la permeabilidad a ciertos iones como el potasio. ¿Se acuerdan que les decía cómo hago para esconder al potasio dentro de célula? ¿Qué le doy? Insulina, porque potencia la bomba, sodio, potasio, etc. Regula la transmisión de genes específicos. En el hígado, entonces, miren lo que pasa cuando aumenta la glucogenogénesis. Aumenta, produzco glucógeno. Disminuye la glucogenólisis, porque no me conviene destruirlo, aumenta la glicólisis. Acá, básicamente, en bioquímica se deben acordar estos tres elementos. La fosfoquinasa, acá la fosfoquinasa y acá el piruvato de cerogenasa. Entonces, y estos actúan a nivel de la glicólisis. Inhiben la gluconeogénesis, no voy a formar más glucosa, aumenta el eficiente de, básicamente, derivados grasos, ¿no? Todo lo que es la síntesis de derivados grasos, ¿ya? Va a aumentar, disminuye la incorporación de aminoácidos procedentes del músculo y de los tejidos precursores de glucosa, ¿ya? ¿Listo? Bueno. Tiene fotográficos, muy interesante. Lo mismo, ¿no? Viene acá básicamente glucosa y miren cómo el hígado se va a encargar de ir almacenando como glucosa. No se olviden que el órgano más importante es el hígado. Entonces, ¿qué pasa si tengo un paciente cirrótico? Su riesgo de hacer hipoglicemia es mayor o menor. De hipoglicemia. Si un hígado está enfermo, ¿puede almacenar glucosa? No. ¿Tu reserva de glucógeno se va a poner? No. Si haces un ayuno, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a hipoglicemia. Por eso es que los cirróticos no pueden ayunar. A veces ayuno cirrótico va a ser como si fuese hipoglicemia en un par de horas. ¿Listo? Entonces, almacenamos glucógeno. Ese es un punto muy importante, ¿no? La glucólisis se va a inhibir, la gluconeogénesis también se va a inhibir. Y básicamente se va a activar la lipogénesis. O sea, todo lo que ustedes, doctores, están comiendo, el carbohidrato se va a almacenar como grasa, sea en el hígado o sea a nivel tejido graso. Y es por eso que ustedes han escuchado la enfermedad de Alzheimer del mundo normalmente, que es el famoso hígado graso. ¿Ya? Tengan cuidado. Pero mi glucosa está bien. Genial, tu glucosa está bien porque tu insulina te ayuda. Pero tu hígado, a ver, sigue comiendo. Y ustedes saben que ahora existe la cirrosis, ¿no? No por alcohol, sino la cirrosis por hígado graso. Y te vuelves cirrótico. Sí, bonito como un alcohol. Todo por comer. Ya no se olviden, doctores, se almacena. Lo mismo, tiene insulina, se almacena, que hemos visto ahorita. Músculo, doctores, aumenta el índice de proteínas, incorporación de aminoácidos, disminuye la liberación de aminoácidos, transporte de glucosa por mente. ¿Qué más, doctor? Glucosa. Quiere decir que el músculo sí depende de insulina. Aumenta el glucógeno, transporte de glucosa, mediante la glucógeno de esta casa, disminuye la glucogenólisis y activa la glicólisis. Igual, acá hay un mecanismo a nivel muscular. No es que es similar, solamente que es a nivel del músculo. A nivel tejido adiposo, transporte de glucosa también usa ¿qué? Glucosa. O sea, ya tenemos hígado, músculo y tejido adiposo. Depende de la insulina. Igual se activa la glicólisis, aumenta el transporte de ácidos grasos libres a nivel de trato gastrointestinal, aumenta el aporte de glicerofosfatos, aumenta el almacenamiento de ácidos grasos y inhibe la lipasa celular.
pocas palabras, potencia el almacenamiento de grasa. Y acá sí es muy presente la lipogénesis, ¿no? Y es por eso que formamos gotas de grasa, ¿no? Por algo es tejido graso. Entonces, tu glucosa puede estar bien, tu insulina puede aparentar estar bien, pero no vamos a engañarnos cuando comienzas a almacenar grasa. Los rollos, por ejemplo. La presencia de rollos es un indicativo de que estás tu metabolismo está mal. Vamos para el invierno. Ya, puede ser. Tiene que bajar el peso. Insulina estimula la proteogénesis e inhibe la proteólisis. Favorece la síntesis proteica. Construcción. Por eso dicen que la insulina tiene que ver básicamente con construir, almacenar, elaborar. Y el glucagón más que todo para ayudar a catabolizar. Aumenta la producción de aminoácidos, valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. Favorece la traducción de ARN mensajero, aumenta la traducción, la producción de ARN y inhibe la traducción proteica. Entonces, gracias a la insulina es que ustedes pueden aumentar su masa muscular, pueden aumentar sus componentes. Glucagón, lo cual es aminoácidos, células alfa, que ustedes ven acá, y también tiene su preemblo, hormona. ¿Cuánto tiempo dura el glucagón? 3 a 6 minutos. ¿Dónde se hace la integración de esta molécula? En el hígado. ¿Y dónde se elimina la insulina? Principalmente, su degradación renal. ¿Ya? Renal. Por eso es que se acuerda de la luna de miel. O sea, cuando el riñón falla, almacena insulina y eso hace que se compense. Ya no uses insulina. La luna de miel. ¿Qué aumenta la expresión de glucagón? Medición de glucosa, aminoácidos. Es el inverso. ¿Qué factores pueden estimular? Cortisol, sistema simpático, inanición y fármacos estimulantes de la beta adrenérgica. ¿Y qué lo van a inhibir? Aumento de la glucosa. Doctor, somatosa. O sea, ¿qué dice que la somatosa tiene inhibe a quién? Al glucagón y inhibe a quién? A la insulina. Se inhibe a los dos. ¿Ya? O sea, si inhibo a la insulina y inhibo al glucagón, es como que igual busco un equilibrio. Secretina, ácido libre, insulina, GABA y la fenitoína como factor inhibidor de glucagón. Esta es la molécula de glucagón. Este es el receptor de la molécula de glucagón. Después del glucagón, básicamente aumenta acá hay un error, acá se repite. ¿Cuál es correcto? ¿Glucogenólisis o disminuye la glucogenólisis? Aumenta la glucogenólisis. Aumenta la gluconeogénesis hepática y disminuye la glucólisis. En lípidos aumenta la lipólisis, la lipogénesis y aumenta la cetogénesis, el cuerpo cetogénico. Efectos: aumenta la concentración del músculo cardíaco, aumenta la acción de bilis, aumenta la acción de ácidos grasos y relajantes para el tubo digestivo. Ahí tenemos a su receptor de glucagón por proteínas G. Mínimo, vamos a ir ante 5, glucosa, se fosforiza y vamos a degradar el glucógeno de esa manera que no. Lo mismo que hemos mencionado, que decía para que lo vean, el gráfico también es exactamente igual, solamente que el objetivo es incrementar los niveles de glucosa. No se olviden, el glucagón aumenta glicemia, ¿sí? Aumenta glicemia, ¿ya? Como efecto, o sea, que estimulante del glucagón, ¿ya? El aumento de la glicemia, aminoácidos también, el efecto es intenso y la glicemia tiene un efecto más bien positivo. Si baja mi glucosa, estimula la expresión de glucagón y si aumenta mi glucosa, inhibe al glucagón. Somatostatina, no hay más que decir, el efecto es inhibe, hace todo. ¿Qué es acá? Y el péptido pancreático, básicamente las células F, factores que estimulan comidas proteicas, el fisiológico identifica la función de alimentos. Y la mielina, ¿qué es la mielina? Por ahí lo he mencionado.
Factores que estimulan hiperglicemia, inhibe la secreción de glucagón e insulina, inhibe el glucógeno sin tasa, la tasa del ácido gástrico, envía señales de saciedad al cerebro, saciedad, escuchen acá, en pocas palabras, y reduce los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿tiene un efecto para hacer insulina? Sí. Un poco potente, ¿ya? Pero tiene un efecto de saciedad, ¿ya? Saciedad. Entonces, vayan.